Bueno, entonces damos bienvenida al curso autoejecutable de embriología veterinaria. Eh, a partir de este momento, pues, les cuento que manejaremos un cambio de terminología. Ya no hablaremos de embriología veterinaria, sino que hablaremos de biología del desarrollo veterinario, por el hecho de que la embriología solamente abarca como tal el estudio del embrión, mientras que la biología del desarrollo va a abarcar desde el desarrollo de gametos, como son el espermatozoide, el ovocito, también va a abarcar el proceso de fertilización, el desarrollo embrional temprano, la gastrulación, el desarrollo ahora sí embriológico, pero también el desarrollo del feto, eh, y también vamos a hablar de las enfermedades teratológicas que va a presentar ese individuo a lo largo de la vida cuando parte de este proceso falla, ¿cierto? Entonces, por eso el término de biología del desarrollo va a abarcar a mejor profundidad lo que, lo que vamos a trabajar en este curso autoejecutable. Entonces, lo primero es ver un poco de esta teoría. Como ustedes pueden ver, en la primera parte de desarrollo de un individuo o una especie, casi todos suelen ser muy parecidos, ¿cierto? Incluso vamos a ver algunas estructuras que se comparten, como por ejemplo, es esta estructura acá, que parecen unas pequeñas branquias, que incluso nos hacen parecer a todos como si viniéramos, por ejemplo, de los peces. A medida de que ese individuo se va desarrollando o va creciendo o se va terminando de formar, vamos viendo que ya va adquiriendo como esas características propias de cada especie. Entonces, como podemos ver, ya en su última etapa, ya podemos incluso identificar qué especie es. Efectivamente, este primer individuo es una serpiente, este segundo individuo es una gallina, un aviar, este tercer individuo es un murciélago, el cuarto individuo es un cerdo y el último individuo es una persona, que en su primera etapa eran muy parecidos. Incluso esto tenía que ver mucho con una teoría, incluso ley, que había estipulado un científico muy teso, muy reconocido llamado Haeckel, que vamos a hablar más de él cuando hablemos de la historia de la biología del desarrollo. Bueno, primero les quiero mostrar aquí un link para que veamos un corto video y nos emocionemos un poco sobre esta temática. Voy a apagar aquí un segundito la cámara y el micrófono para que puedan escuchar bien el sonido.
Listo. Entonces, ¿qué les quería presentar con con este corto video? Pues la idea no era mostrárselos todo porque realmente es un poco largo, aunque los invito a que lo terminen de ver, ahí les va a quedar el link en las presentaciones. En este video, pues, aunque tiene unos pequeños errores que espero que los vayan identificando a medida que van avanzando en este curso, se puede ver cómo en en este desarrollo embrionario o en este desarrollo biológico va a haber primero una competencia, pero que solamente va a poder ingresar el más apto, que eso es algo muy importante. Y que posterior a eso, no solamente es ese proceso de fecundación, sino también es ese proceso de tener que continuar con un recorrido en el tracto reproductivo de la hembra, ser capaz de implantarse y continuar con un desarrollo posterior. Entonces, la idea es eso, introducirlos un poco en esa temática y que realmente les llame la atención como a mí me llama la atención, porque es algo muy bonito y muy interesante para poder desarrollar. Bueno, entonces, este es un cronograma para los que están viendo el curso actualmente, donde vamos a ver esta primera clase, el tema de introducción a la biología del desarrollo e historia. La segunda clase lo vamos a ver como gametos y el inicio de la fertilización. La tercera clase vamos a finalizar la temática de fertilización y vamos a ver el desarrollo embrionario temprano. Cuarta clase veremos gastrulación y empezaremos con el proceso de organogénesis. Vamos a continuar con el desarrollo de los diferentes órganos, diferentes sistemas. Además de eso, vamos a ver la parte de plegamiento, de cómo le vamos a dar forma a ese feto. Y la última clase la dará el profesor Santiago Tetiribí con el proceso de placentación. En el curso autoejecutable lo vamos a separar por unidades, en el cual la primera unidad será de historia e introducción, la segunda unidad será de gametos y fertilización, la tercera unidad será de desarrollo embrionario temprano y gastrulación, la cuarta unidad de organogénesis y morfología, y la última unidad del proceso de placentación. Bueno, ahora una pregunta es, ¿para qué estudiar esa temática? O sea, ¿qué de interesante tiene para un médico veterinario saber más sobre el desarrollo embriológico y sobre la biología del desarrollo? ¿Qué relevancia puede tener? Entonces resulta que primero podemos hablar de algunas enfermedades, que son las malformaciones congénitas que antes eran conocidas como teratología. ¿La teratología a qué se refiere? Terato significa monstruo, logía significa estudio, el estudio de los monstruos. Obviamente, ese término es bastante discriminativo, es muy mal usado, pero pues hay que tener en cuenta un poco eh, que estas patologías en su momento, o estas enfermedades en su momento, eran consideradas como personas deformes, que incluso uno veía que las llevaban a circos, ¿cierto? Que que las maltrataban, que las ridiculizaban. Pero pues obviamente no es eh, la idea. Desgraciadamente, este término de teratología se continúa utilizando. Es importante, es con este curso que aprendamos a decir nombres correctos. Esperen que aquí no puedo señalar. En un segundito. A ver. Me está dejando señalar. Ahora sí, listo. Lo importante es manejar términos correctos. Por ejemplo, antes utilizábamos el término siameses, gemelos siameses. Vamos a ver en la siguiente clase eh, que esto de siamés pues, tiene una raíz geográfica o tiene una, un significado histórico, pero realmente no es correcto. El término correcto que podríamos utilizar para este tipo de gemelos es gemelos diplópagos, que son gemelos que están unidos y que son considerados simétricos en su gemelación. Por ejemplo, a este animalito que vemos que tiene características de hembra, pero también vemos que tiene características de macho. Por ejemplo, aquí vemos la bolsa escrotal del macho, pero aquí vemos una vulva de hembra, como vemos un clítoris con un sobredesarrollo. Normalmente le diríamos hermafrodita,
Y en parte tiene razón, es un hermafrodita, pero vamos a conocer la diferencia entre lo que es un pseudohermafrodita y un hermafrodita verdadero. Vamos a entenderlo en las últimas clases cuando veamos la parte de la formación y las malformaciones del sistema reproductivo. También este término de cíclope, ya no vamos a decirle cíclope a este espécimen. ¿Cómo vamos a decirle? Vamos a decir que es un espécimen con holoprosencefalia con sinoftalmia. Holoprosencefalia con sinoftalmia, que incluso cuando veamos el desarrollo del sistema nervioso, vamos a entender por qué adquiere este nombre. Porque cíclope, pues, se utilizaba hablando del ser de mitología griega que presentaba un solo ojo, ¿cierto? Pero realmente sabemos que no es el término adecuado, ya hay que modificarlo. También, ¿por qué más podríamos saber un poquito más sobre la biología del desarrollo? Por ejemplo, para el desarrollo de biotecnologías reproductivas. Para entender sobre biotecnologías reproductivas, o sea, eh, sobre el uso de herramientas que nos puedan asegurar procesos reproductivos eh, y, y desarrollos embrionarios externos de forma eficiente, tenemos que conocer los conceptos básicos de la biología del desarrollo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la biotecnología reproductiva sería la inseminación artificial. Saben que es muy usada realmente en nuestro campo, en Colombia, donde podemos, podemos asegurar que muchos individuos sean inseminados por el semen, por ejemplo, de toros, hablando de la producción ganadera, de toros de características fenotípicas y genotípicas excelentes, ¿cierto? Que incluso pueden no estar viviendo aquí en Colombia. O sea, podemos mandar a importar semen de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, de otras partes de Latinoamérica y utilizarlo para preñar a nuestras vacas. Entonces, vean cómo puede ser de interesante que no tengamos que contar con un toro en nuestra propia finca para asegurar la producción o el mantenimiento de la ganadería. También, por ejemplo, la fertilización in vitro. Por ejemplo, voy a quitar este cosito acá. Por ejemplo, en la fertilización in vitro hay algo muy interesante y es que vamos a hacer recolección, creo que aquí también está, no. Cuando, por ejemplo, lo que queremos es de una misma vaca obtener un montón de crías, ¿cierto? Sabemos que de una vaca solamente podemos obtener una cría, no más. ¿Por qué? Pues porque son monotocas, es decir, en cada ciclo estral pueden solamente ovular un ovocito, ¿cierto? O lo que se conoce como óvulo, que en esta materia, en este curso, vamos a ver que es incorrecto el término. Entonces, queremos de esa vaca porque es muy costosa, porque es muy importante genéticamente hablando, queremos obtener un montón de crías. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos una estimulación hormonal que haga que se superovule, es decir, que en un ciclo estral no solamente tenga uno solo ovocito, sino que obtenga un montón, montones y montones y montones. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer una recolección de los ovocitos, eso se llama ovo pick-up. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video en el cual con ayuda de un ecógrafo transvaginal nos guiamos y recolectamos todos los ovocitos. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente esos ovocitos los tenemos que llevar a otra vaca para que lleve el proceso de gestación. Pero antes de eso tenemos que asegurarnos que queden fecundados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la fertilización in vitro, o sea, introducimos el semen en esos ovocitos, pero externamente de la vaca. Obviamente, pues tampoco es que sea solamente meter los ovocitos, meter el semen y ya. No, hay que asegurar un medio adecuado para que ese ovocito pueda terminar su proceso de maduración y capacitación, esos espermatozoides también se capaciten y además de eso esté el medio adecuado para que ellos puedan sobrevivir y que externamente se dé el proceso de fecundación que vamos a ver en clase. También hay otra técnica, es la técnica ICSI.
inyección citoplasmática del espermatozoide. Ahorita les voy a mostrar un video y se los voy a explicar un poco mejor. Otra técnica que se utiliza muy constantemente es la transferencia de embriones. ¿Qué es lo que pasa? Listo, ya fertilizamos esos ovocitos, pero entonces, ¿qué hacemos ahora con esos embriones que tenemos? Bueno, tenemos que transferírselos a otra hembra que pueda gestarlos, ¿cierto? Entonces, vamos a transferírselos a otra vaquita que puede ser una vaca que no sea tan costosa como la vaca 1, de la cual obtuvimos un montón de ovocitos. Entonces vamos a obtener de una sola vaca que era muy costosa, un montón de preñeces de vacas que no son tan costosas y que van a obtener unas crías espectaculares. Esa es la idea. Entonces vamos a transferir esos embriones, tenemos que hacer un estímulo hormonal en esas otras vacas para que estén como en ese estado, ese útero se encuentre en un estado capaz de recibir esos embriones y sea capaz de que se haga la implantación de los embriones y se puedan desarrollar. Otras técnicas muy interesantes, por ejemplo, el proceso de clonación. Esta clonación, que entre esos tenemos muy famosa a la oveja Dolly, que realmente, pues aquí tenemos un chisme parcial. Resulta que Dolly no es la primera oveja clonada, no. Dolly es la primera oveja clonada transgénica. Eso quiere decir que Dolly no solamente había sido clonada, sino que además de eso presenta genes de otra especie, porque querían ver si esos animales transgénicos que estaban creando, si iban a seguir expresando los mismos genes que queremos presentar en las siguientes animales que seguíamos clonando, y eso se demostró con Dolly. Entonces es algo bien interesante. Vamos a entender que ese proceso de clonación no es tan complicado, no es tan difícil, incluso es muy interesante. ¿En qué consiste? Resulta que, digamos que Pepito quiere clonarse. ¿Por qué? Porque considera que es una persona muy tesa, quiere tener a alguien igualito a él, no se sabe por qué, pero quiere clonarse. Entonces, ¿qué hacemos? Pues resulta que de Pepito sacamos una célula que sea fácil de extraer, entonces una célula de la piel. Por ejemplo, sacamos un fibroblasto, ¿cierto? Entonces sacamos aquí un fibroblasto, una célula del tejido conectivo que es fácil de extraer, que hay muchas, sencillo. Pero resulta que Pepito pues necesita que alguien geste, o sea, que mantenga la preñez de su futuro cloncito. Entonces Pepito le pide a Juanita que sea su futuro, que sea su futuro útero gestante, ¿cierto? Entonces le pide a Juanita que sea su útero gestante, pero Juanita le va a tener que donar un ovocito, lo que antes le dicen mucho como óvulo, pero no es un término correcto, ¿cierto? Entonces, ovocito. Ese es un ovocito de Juanita. ¿Qué vamos a hacer? Pues resulta que vamos a quitar el núcleo, vamos a extraer el núcleo de Juanita. Lo extraemos. Desde aquí lo extraemos y vamos a sacar ese núcleo, vamos a sacar ese núcleo del fibroblasto de Pepito, ¿cierto? Vamos a sacar ese núcleo del fibroblasto de Pepito y se lo vamos a meter a Juanita. Resulta que ese núcleo del fibroblasto de Pepito, pongamos núcleo P de Pepito, ese núcleo P, pues tiene toda la información de Pepito. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una célula del cuerpo de Pepito, el cual tiene todo el DNA. O sea, no es necesario meter ningún espermatozoide, no es necesario meter nada, porque aquí sí tenemos la información diploide, o sea, la información completa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ese ovocito que tiene toda la información completa, tenemos que trasplantarlo, o bueno, tenemos que ingresarlo al útero de Juanita, ¿cierto? Para que lo geste. Bueno, si todo sale muy bien y Juanita es capaz de gestar ese embrioncito de Pepito, entonces va a salir el cloncito de Pepito. Pero resulta que aquí se dieron cuenta de algo. Cada vez que se da una clonación, esos embriones, bueno, o esas crías no eran exactamente igual al original, ¿cierto?
al inicio del clon. ¿Por qué? Por varias cosas. Uno, resulta que Juanita tenía ADN adicional al de la información del núcleo, tenía ADN mitocondrial. Y resulta que ese ADN mitocondrial no era de Pepito. Recuerden que el ADN mitocondrial es un ADN materno. Entonces el ADN mitocondrial de Pepito es el ADN mitocondrial de la mamá de Pepito. Pero ese ADN mitocondrial de Juanita es el ADN mitocondrial de la mamá de Juanita. Entonces no es igual. Entonces aquí ya hay información genética que no se comparte. Segunda cosa, características de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética son todas las características adicionales que se pueden expresar por la estimulación externa a la genética. Es decir, cómo le fue en la gestación a Juanita. Entonces, si Juanita no tuvo una misma gestación, un proceso de preñez igual a la mamá de Pepito, entonces, desgraciadamente, pues no va a salir igualito. Además de eso, cuando ese cloncito de Pepito nazca, cuando ese cloncito de Pepito nazca, va a tener una infancia y va a tener un desarrollo muy diferente. Eso va a generar que ese cloncito también se vaya desarrollando diferente. Entonces, por más que sea parecida a la clonación o por más que el clon se parezca al original, nunca va a ser igual porque hay demasiadas características adicionales que no se pueden conservar. Otra técnica biotecnológica muy interesante, las células madre. Resulta que algo que se ha utilizado muy frecuentemente, pero todavía sigue en investigación, es la utilización de células madre. ¿Qué es esto? Son células que son totipotenciales, pluripotenciales, es decir, células que pueden diferenciarse en lo que sea, desde una célula del hueso, desde una célula epitelial hasta una neurona, por ejemplo. Se ha utilizado mucho para terapias de cáncer, por ejemplo, para retirar el cáncer, hacer un proceso de quirúrgico y reemplazar con células madre que se puedan diferenciar en las células que se perdieron. Pero todavía no está muy bien estipulado porque pues no siempre esas células madre se vuelven las células deseadas, a veces se vuelven otro tipo de células que pueden incluso empeorar el proceso. Además, otras situaciones de dónde conseguir esas células madre. Se han ido consiguiendo, por ejemplo, de, de ovocitos donados de madres, pues de madres no, de mujeres. Se ha ido consiguiendo de personas que donan tejidos vivos como tal, que se hace un proceso de regresión biológica, es decir, se devuelve a un estado más primitivo o un estado más inmaduro, pero muchas veces han habido varias denuncias de que esto lo hacen de forma ilegal. Entonces, ha sido complejo desarrollar ese tipo de investigación. Entonces le voy a mostrar este corto video en el cual se ve cómo se hace la recolección se le conoce como ovo pickup, o sea, recolección de ovocitos. Voy a bajarle aquí un poquito el volumen. Listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a proceder a revisar la vaca y a realizar el aspirado. Aquí el veterinario tiene un transductor que es ese aparatico con el cual podemos ver la imagen ecográfica. Vean que la vaca está anestesiada con lidocaína acá en el tren posterior para que no sienta porque, o sea, se va a funcionar los ovarios, eso es doloroso, claramente. Entonces, él está lubricando y va a ingresar ese transductor por vía vaginal. Vean cómo ingresa acá y con la otra mano va a ingresar por vía rectal. ¿Para qué? Para que por vía rectal él pueda agarrar el ovario porque tiene que inmovilizarlo para poder recolectar los ovocitos. A esta vaca previamente se le hizo una estimulación hormonal para que no produjera un solo ovocito, sino que produjera un montón. Entonces con el transductor se ven aquí un montón de huequitos, o sea, como espacios negros. Bueno, los espacios negros se refieren como a cavidades llenas de líquido. Ahí es donde tiene que funcionar para poder recolectar los ovocitos, que los va a recolectar a través de un filtro para poder evidenciar o evaluar por el microscopio, que esa es la idea. Entonces, normalmente, eso es lo que se hace en esa técnica de recolección de ovocitos. Bueno, esta es la técnica que les decía ICSI.
ICSI, que es inyección intracitoplasmática del espermatozoide. ¿Cuál es la idea de esta técnica? La idea de esta técnica es que, digamos, en parejas que han intentado quedar en preñez muchas veces y no han podido, puede ser porque no hay una compatibilidad entre el ovocito y el espermatozoide. Muchas veces por problemas, por ejemplo, el espermatozoide, como una reacción acrosómica espontánea, que es que pierde un pedacito, como un pedacito de esa cabeza del espermatozoide y no puede ingresar al ovocito, ¿cierto? Entonces, o sea, no es posible. O por ejemplo, porque ese ovocito tiene una falla en algunos receptores que no permite que capte esos espermatozoides. Entonces, ¿qué hacen con esta técnica? Ingresan al espermatozoide a la berraca dentro del ovocito. Vean acá. Entonces, vamos a ver. Listo. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a recolectar los espermatozoides. Entonces, lo que está haciendo con esa agujita es intentar atraerlos y agarrarlos. Lo que tiene que hacer es meter un espermatozoide dentro de un ovocito. Tengan en cuenta que esto es ayudado con un estereoscopio. Antes esta persona tiene mucho pulso para ser capaz de movilizar esa aguja y estar como tan preciso en lo que quiere recoger. Entonces vean, aquí tenemos al ovocito. Lo que hacen es que como con una jeringuita van a agarrar ese ovocito para que pues no se mueva cuando lo queremos funcionar e ingresar el espermatozoide como a las malas, como a la fuerza, ¿cierto? Entonces vean, ahí lo están acomodando. Y aquí vemos como lo que está intentando es poder funcionar el ovocito. Vean que incluso aquí se ve el espermatozoide, ya lo tiene aquí en la puntica. Y ahí está funcionando el ovocito. Ahí se ve cómo lo funciona. Y aquí ingresa el espermatozoide para que quede dentro del ovocito. Esa es la técnica de inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Entonces aquí vemos, bueno, aquí lo están volviendo a mostrar cómo van a funcionar ese espermatozoide. Ve funcionar ese ovocito. Y vean ahí cómo se genera la inyección del espermatozoide. ¿Qué es lo que pasa? Vean que en este proceso, en esta técnica, vean que la pared del ovocito es como lastimada, ¿cierto? Es puncionada. Incluso esta técnica genera mucha formación de gemelos. Vamos a ver, cuando veamos la parte de gemelación, vamos a entender por qué se da debido a esto. Y no es la razón de que que porque una persona no podía tener hijos, ahora le están dando gemelos y que eso es gracias a Dios, gracias al cielo. No, eso tiene una razón científica. Vamos a ver en próximas clases. También la realización o empezar a trabajar con animales transgénicos. Vean acá, aquí tenemos gáticos que alumbran en la oscuridad. Vean qué interesante. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y para qué queremos gatos que alumbran en la oscuridad? Bueno, resulta que el proceso de transgénesis, lo que queremos hacer es que podamos ingresar eh, un gen de otra especie en una especie que nosotros queremos. En este caso, quisieron ingresar un gen de otra especie en un gato. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las características transgénicas que queremos expresar no podemos saber si se expresaron o no. Por ejemplo, ¿qué querían hacer? Querían que estos felinos fueran competentes contra el virus de la inmunodeficiencia felina, o sea, animales inmunes
al SIDA felino, ¿cierto? Que nunca se pudieran enfermar de SIDA felino. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo saber si realmente el gato es inmune o no al SIDA felino? No se puede saber, porque usted no le puede preguntar al gato, ¿usted cree que usted le puede dar SIDA? Pues no, no puede saber. Entonces lo que hicieron fue que en conjunto con esa, esa inmunidad al SIDA felino, le pegaron, por así decirlo, otro gen de otra especie que era de una medusa que permitía alumbrar en la oscuridad. Entonces lo que veíamos era que si el gato alumbraba en la oscuridad, uno podía suponer que además de eso era inmune al SIDA felino. O sea, genera una relación indirecta de la transgénesis. Para eso se hace ese tipo de experimentos. Y vean que efectivamente los gaticos salieron alumbrando en la oscuridad. Entonces sabíamos que estos gaticos habían presentado la inmunidad contra el virus de la inmunodeficiencia felina. La situación es que todavía esto está en investigación y no se puede hacer de uso comercial o de forma normal. Tenemos ciertos modelos para el... Bueno, esperen yo... Aquí, listo. Tenemos ciertos animales que se usan constantemente para el estudio de la biología del desarrollo, que vamos a hablar de ellos poco a poco. Por ejemplo, el pollito ha sido un modelo muy usado y lo vamos a ver incluso cuando hagamos la temática de historia, porque estos animalitos van a tener la posibilidad de comprar cierta cantidad de huevitos y que en cierto periodo vamos rompiendo un huevito y viendo en qué etapa está y poderlo describir perfectamente. ¿Cuál es la situación aquí? Pues obviamente eso ya no es muy ético hacerlo, pero pues era un ciclo gestacional corto que no requería más que la ruptura de un huevo, a diferencia, por ejemplo, de un mamífero, que son ciclos gestacionales muy largos y que requiere toda una cirugía para poder extraer el útero y para poder extraer al feto o al embrión. También ha sido muy utilizada la mosca a la fruta, ¿por qué? Porque su genoma es sencillo y permite modificarse, o sea, uno puede modificar el genoma de la mosca a la fruta y ver cambios teratológicos o cambios en en su fenotipo de forma muy fácil. ¿Cómo así? Por ejemplo, modificamos el gen 3 y ya la mosca nace sin alas. Mientras que en los mamíferos, si uno modifica el gen 3, o sea, estoy dando un ejemplo al azar, simplemente lo que pasa es que el lunarcito de la persona no nace donde está, sino nace 3 centímetros a la derecha. O sea, no hay mucha diferencia en la modificación de un genoma de mamíferos, de animales grandes, mientras que en la mosca de la fruta se puede entender mucho mejor la genética. El pez cebra es muy interesante, ¿por qué? Porque vean que ahí está en su huevito y una característica del huevito del pez cebra es que es completamente transparente. O sea, uno puede ver a través de él. E incluso uno puede poner una cajita de Petri, calentarlo o entibiarlo en líquido e ir viendo todo ese desarrollo embriológico solamente en unas horas. O sea, es mucho más sencillo de poder visualizar. También hablamos mucho, por ejemplo, del ratón. eh, el ratón porque es una especie excelente para el estudio de la biología del desarrollo. O sea, para el estudio de la investigación de por sí es buenísimo porque es un animal que es muy prolífico, que caben, o sea, que son pequeñitos, entonces caben en una caja, caben muchos individuos, que es un animal que tiene características parecidas a las humanas. Por ejemplo, aquí hay una característica particular con respecto al ser humano, y es que tienen una placentación igual al ser humano, y eso es muy interesante, a diferencia de las otras especies. Entonces, por eso pues, se sigue utilizando como modelo ideal. Y los rumiantes, las vacas, ¿por qué son uno de los mejores modelos? Porque generan un beneficio económico. El trabajar con toda esta parte de biotecnología reproductiva hace que la ganadería mejore interesantemente su producción y por ende, pues hay más recursos para investigar porque los productores quieren más beneficio económico.